Sí, buenas tardes, gracias por venir, bueno, a todas y a todos. Y bueno, os voy a contar algo sobre los planetas interiores, refiriéndome sobre todo a Venus y a Mercurio, y sus fases, pero no solamente eso, sino también algo sobre su posición, sobre las posibilidades de observación, y bueno, pues algunas cosillas por ahí sueltas de estos planetas, que bueno, de alguna manera, por estar más cercanos al Sol que la Tierra, tienen algunas características, sobre todo de movimiento y posiciones especiales. Bien, los tengo ahí puestos en una imagen que está recortada de esta. Esta es el APOD del 7 del 4 del 2010. ¿Sabéis lo que es el APOD? Sí. La NASA cada día selecciona una foto, la mejor foto que le llega, bueno, pues le puede mandar cualquier persona. Entonces ese día seleccionó esa foto que está ahí, el más brillante como siempre es Venus, el otro es Mercurio, de este molino, y esta foto está sacada desde Zamora, y la obtuvo un socio de la agrupación, Manu Arregui. Bueno, si fuera posible, se le podría preguntar, lo que pasa que no es posible, pero sería bonito preguntarle a Manu Arregui a ver si, aparte de hacer la foto y mandarla corriendo a la NASA, si les miró con el telescopio. Porque con telescopio se veían, bueno, muy curiosos, se veía Mercurio en fase muy fina y Venus, bueno, pues más del 50% iluminado, más del 60%. Ya digo que desgraciadamente, bueno, Manu falleció de forma sorpresiva, era una persona encantadora, y bueno, pues nos ha dejado esto y muchas otras cosas. Bien, lo que sí podéis hacer, porque esto todavía no ha llegado, marzo, el mes que viene, es observar a Mercurio y a Venus, que van a estar en esta posición, y cerca del horizonte en cuanto empiece a anochecer, y bueno, pues ver qué pasa, ver si le veis la fase. Nos sorprenderá la fase de Venus, que está muy fina y mucho más grande que la de Mercurio, que también estará menos del 50%, pero ya digo que sí, visualmente formará una pareja muy bonita, pues con un telescopio también, incluso con prismáticos. Yo, antes de venir aquí, he cogido los prismáticos desde casa, he mirado a Venus y se le veía la fase. ¿Y a Mercurio? A Mercurio casi me quedo en casa y os doy plantón, porque Mercurio salía, o sea, se veía un poco más tarde, cuando todavía Mercurio tiene mucha menos luz, cuando empezaba a anochecer, que Venus era prácticamente de día, ya se había puesto el sol hacía poco. Entonces casi me quedo en casa y os doy plantón para ver a Mercurio. Pero bueno, Mercurio ahora, la fase todavía no es tan aparente como esta. Ya digo que el día 3 de marzo lo será. Bien, bueno, como digo, esta pareja pues es muy fotogénica. Aquí está, evidentemente, esto es Bilbao, cuando estaban haciendo en el 2010, cuando estaban haciendo la Torre Iberdrola, veis la antena de la derecha, dos puntitos, también son Venus y Mercurio. Bueno, se ven, bueno, son bonitas esta pareja, porque se ven siempre, desde el hemisferio norte, se ven en el crepúsculo. O sea, no se ven en plena noche. Venus sí se puede ver en plena noche alguna vez, Mercurio no. Desde el hemisferio sur sí, ya veremos por qué. Entonces, bueno, pues el ver esta imagen con el cielo todavía claro y esos dos puntos ahí, pues llama la atención, es curiosa. Esto es sobre el fondo del Gorbea. Este es Venus y este es Mercurio. El 5 de febrero del 2016. Al día siguiente también madrugué y el espectáculo fue precioso porque estaba también la luna muy finita, con la luz cenicienta dándole suficiente exposición, y también pues Venus y Mercurio. Bueno, pues otra imagen del 18, esta fue el año de la pandemia, bueno, durante la pandemia, ¿no?
en mayo. Venus y Mercurio. La foto ampliada, Venus a punto de ponerse, Mercurio, y antes de esta foto, pues un rato antes, cuando Venus estaba todavía alto, incluso cuando era de día, le saqué una foto a través del telescopio y obtuve esto. Es que bonita es la imagen, está fina. Evidentemente no es una imagen perfecta, pero yo creo que merece la pena solo la forma, o sea, al ver la forma que tiene y demás, ¿no? Bueno, entonces está claro que Venus tiene fases. No siempre, bueno, en la primera que hemos visto estaba más del 50%, pero bueno, cuando más bonita está, lógicamente, es cuando está en fase fina, y además porque se ve mucho más grande, es cuando está más cerca de la Tierra, que es justo ahora. O sea, a partir de ahora tenemos casi un mes, un poquito menos, para ver a Venus, y ya digo que con prismáticos incluso se le puede ver la fase cada vez más fina. Bueno, entonces Venus tiene fases. El que se dio cuenta de esta historia fue Galileo, porque claro, a simple vista no se ven las fases. Entonces la primera persona que utilizó un telescopio fue Galileo. Entonces en el último trimestre de 1610 primero se dedicó a otras cosas, en el año anterior. También, bueno, descubrió que Venus tenía fases. Se vio como con el paso de los meses o las semanas se veía Venus cada vez más grande de tamaño, pero cada vez más fino. Bueno, se lo contó a su mecenas Giuliano de Medici en diciembre de 1610, y lo que hizo un par de veces al menos este hombre Galileo, lo hizo también con los anillos de Saturno. O sea, vio una cosa muy rara, que fue los anillos de Saturno, y vio una cosa muy rara, que fue las fases de Venus. Entonces, estaba un poco mosqueado. Bueno, pues a ver si estoy viendo bien, o qué pasa. Entonces, lo escribía en clave. Entonces, lo que hacía era, a este hombre le daba una frase, que no sé lo que quiere decir, pero que ordenando las letras de otra forma, significa lo que él estaba viendo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues por si mientras tanto él seguía estudiándolo, había otra persona que le descubría el tema, para que quedara claro que él había sido el primero. Entonces, ya enseguida, el 1 de enero del 1611, da la traducción, que esto es en latín, me imagino, sí, y en castellano, Venus imita las fases de la Luna. Y posteriormente ya incluso pues a otro contemporáneo suyo con el que intercambiaba cartas y demás, le mandó un dibujo de las fases, como había visto. Era pequeño y redondito, luego había creciendo el tamaño y disminuyendo la fase. Bien, esto que parece una tontería fue la primera prueba, según la opinión de la mayoría, de la teoría heliocéntrica, o sea, de lo que había afirmado Copérnico. ¿Qué tiene que ver? Pues que en el sistema geocéntrico, que es lo que anteriormente se aceptaba, la Tierra en el centro, la Luna, Mercurio y Venus en las siguientes órbitas y luego el Sol, lo que es muy fácil de calcular y de ver es que el ángulo que forma Venus con el Sol, el ángulo máximo es un poquito más de 45 grados. Eso se puede medir sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que Venus no se va a mover de esta zona. Respecto del Sol, el Sol se movía, pero Venus de alguna forma le acompañaba al Sol, pero en ese rango. Entonces, si siempre estuviera así, Venus solo tendría fases finas, no podría tener fases totalmente redondas, porque para eso tenía que estar colocado aquí para que el Sol le diera en la misma dirección que le veía la Tierra. Desde aquí solamente pues, está iluminado esta zona, y desde la Tierra se vería pues, la mitad. Y bueno, pues había gente que decía, bueno, pero es que puede ocurrir que también con la teoría geocéntrica el Sol esté aquí, Mercurio y Venus. Bueno, en este caso Venus nunca tendría fases finas, porque al estar en esta zona
siempre le está dando el Sol más o menos en la misma zona donde le da la Tierra. O sea una forma u otra, no concuerda con la completitud de todas las fases, de llena a nueva, vamos a decir casi nueva. Vamos a decir, la fase nueva es un poco mosqueante, pero es muy divertida. Bien, el propio Copérnico dicen que había supuesto que debían existir esas fases, y decía, pero no puedo verlas, claro, a simple vista, pues no se ven. Con prismáticos sí, pero pues no. Y Galileo dedujo que Mercurio también tenía fases. Lo que pasa es que no pudo verlas, porque su telescopio no daba para tanto. O sea, Mercurio se ve mucho más pequeño, y unos años después, lo he leído, pero no recuerdo quién fue, el que efectivamente comprobó que Mercurio también tenía fases que se podían observar. Bien, aquí hay una foto que hice yo también poco antes de la pandemia, desde casa, cuando estábamos casi encerrados, de Venus, un poquito más del cuarto, Mercurio. No sé si de Mercurio decís, ahí ves algo. Bueno, por el problema de la difracción se dice, difracción atmosférica, pues salen los colores, pero bueno, si os fijáis, por ejemplo, en la zona blanca, pues más o menos sí que eso. Para hacer fotos de Venus, que también le han salido los colores, o de Mercurio, lo mejor es de día que estén altos. Bueno, lo mejor es de día no, lo mejor es que estén altos, porque si están bajos, el problema de la atmósfera, de la gran capa de atmósfera, provoca esas distorsiones y ese problema. Bien, voy a hablar un poquito de órbitas, antes de meterme en tema de las fases, porque bueno, está todo relacionado. Entonces, tenemos el Sol, la órbita de Mercurio, la de Venus, la de la Tierra en azul, la de Marte, Júpiter, Saturno y Urano y Neptuno que estarían fuera. Simplemente para aclarar otra vez, si es que no lo he dicho, de que planetas interiores yo considero Mercurio y Venus, aunque en muchos lugares se considera también la Tierra y Marte, sin más. Y ahora voy a hablar de una cosa que me gusta a mí, esto es manía personal. ¿Qué forma tienen las órbitas? Porque más de una vez que he dado charlas y he puesto cosas así, o la órbita de la Tierra, me dicen, pero la órbita de la Tierra es así, o sea, no es así, la órbita de la Tierra, la pinta es redonda y no es redonda. Bueno, Kepler descubrió que las órbitas de los planetas eran elípticas. Y en la mayoría de los libros los dibujan así. En la tele, para representar cualquier historia, el punto más cercano de la Tierra al Sol, el más lejano, el afelio y el perihelio, lo ponen así. Yo he peleado mucho con la gente de la ETV, conseguí que me lo pusieran bien, pero cambiaron de responsable y lo volvieron a poner mal. Entonces, el tema está en que yo le he dicho muchas veces, este descubrimiento de Kepler, que las órbitas son elípticas, es una cosa didácticamente perniciosa, porque nos hace imaginarnos una cosa que no es. O sea, un niño de pequeño, pues la Tierra gira alrededor del Sol, pues imagina un redondel, una cosa redonda. Y luego le dicen que no, que es así, pues no, pues llevaba razón el niño cuando pensaba que era redonda, y lo vamos a ver por qué. Bueno, curiosamente, Mercurio y Venus son las órbitas de mayor y de menor excentricidad de todo el sistema solar. Es decir, la excentricidad de Venus es muy pequeñita, es el planeta de órbita más redonda, y la de Mercurio es la más excéntrica, la de órbita más alargada. Bueno, no sé si os parece que es muy alargada o no, pero si yo pongo una circunferencia, un círculo, y se lo acoplo a Mercurio, pues sí que es verdad que por aquí la raya roja, las líneas rojas se salen para afuera y por aquí para arriba también, pero prácticamente nada. O sea, lo que sí es cierto es que debido a ese poquito de diferencia con la línea redonda, el Sol, o sea, debido a la excentricidad, el Sol se aparta del centro bastante. ¿De acuerdo? En el caso de Venus, pues ahí me sale redondo, redondo. Bueno, ya he contado alguna vez,
Esto, no sé si tenéis alguna moneda por ahí a mano. Pues igual, sí, venga. O otra cosa redonda, ¿tenéis alguna cosa redonda? Gracias. Bueno, pues no, vale. A ver, la órbita de la Tierra es mucho más redonda que esto. He medido yo con calibre de precisión, decenas de monedas por distintos sitios, calculado la órbita de la Tierra, el eje mayor y el eje menor, que se diferencian en una 10 milésima, y esto no es tanto. Es decir, que yo no conozco nada que sea tan redondo como la órbita de la Tierra, a pesar de que no es redonda. Pero con el concepto de redondo que tenemos, y a veces hasta me dan ganas de hacer apuestas, venga, 1000 a 1. Cogemos el calibre y lo medimos, calculamos, pues me quedo con 1 euro y él se queda con las ganas de los 1000 euros. Bueno, es una tontería, pero es así. Entonces, yo suelo decir eso, que seguro que tiene que haber piezas de precisión que sean más redondas que la órbita de la Tierra, tiene que haberlas, pero yo no conozco ninguna. Lo único que yo conozco más redondo que la órbita de la Tierra es la órbita de Venus, es así. Bueno, perdonad la salida de tono de esto, pero es que es una cosa que me gusta contarlo. Y me seguirá pasando, o sea, de dar una charla, poner la órbita de la Tierra redonda y que me digan, no, pero que la órbita de la Tierra no es así, ¿por qué la pones redonda? Pues porque es más redonda, es mucho más redonda que lo que tú estás viendo. Que ahí siempre habrá una desviación, aunque sea mínima. Bien. No sé qué quería contar. Bien, bueno, eso es el tema de que la excentricidad se manifiesta claramente en que el Sol se separa del centro. O sea, si cogemos las fórmulas de la elipse con una excentricidad concreta, vemos que la separación de los focos es bastante en cuanto aumentamos esto. Mientras que el eje mayor y el eje menor, la relación entre eso, cambia muchísimo más despacio. Bien. Voy a repasar rápidamente el tema de las posiciones de los planetas antes de entrar con las fases. Si tenemos el Sol ahí en rojo y la Tierra, esta sería la órbita de Marte, entonces un planeta exterior, yo a Marte le llamo exterior, aunque ya digo que se dice que está en oposición cuando está en la parte opuesta al Sol, por eso de ahí viene la palabra, oposición o parte opuesta al Sol, y conjunción cuando está en la dirección del Sol. La palabra conjunción. Visto desde aquí lo veríamos, bueno, lo veríamos si fuese posible verlo, en el mismo punto. Bien, y luego, respecto a un planeta interior, hay dos conjunciones, porque puede estar aquí o puede estar aquí. Entonces, es la conjunción inferior y la conjunción superior. Por supuesto, esto va a influir mucho en el... Bueno, justo cuando esté... Bueno, sí se puede ver cuando esté aquí, ya vamos a ver luego. Sí se puede ver, porque está un poquito más para arriba, más para abajo. El tamaño sería mucho más grande y aquí sería mucho más pequeño. Y luego están las máximas elongaciones, ahora hablamos lo que es elongación. Bueno, máxima elongación, la elongación es el ángulo que forma con el Sol, vamos a ver ahora. Puede estar al oeste del Sol o al este del Sol. Bien, por repasar un poquito... Tenemos a Mercurio, visto desde la Tierra, la elongación sería este angulito de aquí, en el caso de Venus sería esto de aquí, y en el caso de Marte, la elongación sería esto de aquí. Entonces, las elongaciones de los planetas inferiores están limitadas, porque Mercurio no se puede ir más allá, pero la de los planetas exteriores pues puede llegar hasta 180, que es el máximo. Entonces, concretamente, en Mercurio la elongación máxima sería 28 grados, en Venus 47, como he dicho antes. Bien, por ser planetas interiores, pues cumplen que no se ven a medianoche, son en los crepúsculos. Bueno, Venus hay veces que sí, cuando se separa en sus máximas elongaciones sí que llega a oscurecerse el cielo. Presentan fases. Producen tránsitos, vamos a hablar también de los tránsitos, y bueno, y luego hay una cosa curiosa del tema de la rotación, que tiene unas rotaciones muy lentas, pero vamos, esto no lo sé, que tenga que ver con
con el tema de estar situados allí. Quizás temas de resonancia, como se pensaba antes. Bien, vale. Si yo tengo a Venus aquí, le he puesto un poquito aparte del Sol, desde la Tierra le veo prácticamente todo iluminado, ¿no? Tenemos la posición de arriba. Si lo tengo ahí, veríamos la mitad. Luego voy a repasar esto un poquito porque hay veces que surge una duda. Y si lo tengo ahí, lo veo muy estrecho. Esta zona de aquí. Luego lo voy a repasar, espero que con más claridad. Bueno, este no tiene ningún problema. Este a veces sí, o sea, ¿por qué yo a Venus le veo de esta manera? Por aquí es un círculo, es un círculo, y por aquí está, le falta un poco. A ver, yo visto, o sea, bueno, Mercurio está iluminado, perdón, o el planeta que sea, está iluminado esta parte, la que está dando al Sol, y yo le estoy viendo esto de aquí. Entonces, realmente le veo iluminado, no toda la zona que le estoy viendo. Hay un trocito que está delante de mi visual, pero no le da la luz. Y ese trocito es esto de aquí. Bien. Luego, justamente, cuando se produce la máxima elongación, es decir, ya no se puede ir más para allá y más para allá, es cuando le veo la mitad. Y mucha gente, y a mí me ha pasado también, dice, pues es evidente, pues esta figura la tengo aquí. Pues no, no es esta figura la que tengo aquí. O sea, yo no estoy viendo desde la Tierra esto, porque yo veré la parte de delante, la parte roja, lo de arriba y lo de abajo. Esta parte no la veo, no sé si me explico. ¿De acuerdo? Es que eso pasa muchas veces, sobre todo a los niños, yo he dado clase, pues, enseguida dicen, bueno, sí, pues claro, pues veo esto. No, esto no lo ves. Y realmente este punto, respecto de la imagen que yo estoy viendo, este punto va arriba. Yo veo esto por aquí, y lo de abajo que no estoy viendo aquí, en el dibujo, o sea, este es un dibujo en planta, y este es un dibujo de frente, de perfil. Bien, y parecido con esto, yo en la visual estoy viendo, bueno, tengo delante de la vista toda esta zona, pero solo está iluminado esto de aquí. Entonces mucha gente, o muchos chavales me decían, pues entonces lo vería una cosa así, ¿no? ¿Por qué veo hasta ahí? Porque realmente este punto del cenit, vamos a decir así, es el que yo estoy viendo ahí. Aquí el más grande, esto lo vería aquí. Y esta zona es la que me queda iluminada. Igual soy un poco petardo, ¿no? Con esto. He trabajado mucho con chavales y tendrías que machacarlo porque si no, no entendían. Bien, y cuando está ahí, pues cuando está ahí es muy divertido porque hay tres opciones. Diríamos que no se vería nada, pues sí se ve algo. O sea, la fase nueva de Venus o de Mercurio no existe. Pero hay tres opciones, las vamos a ver luego. De momento dejo la interrogación. Además es una cosa muy bonita, muy curiosa. Bien, y luego un planeta exterior, por ejemplo Marte, están en fase prácticamente llena. Si está la Tierra aquí y Marte aquí, pues prácticamente le estoy viendo la zona iluminada. Pero cuando está aquí hay un poquito que de la parte de aquí, no sé si veis aquí un poco oscuro, una pizca. Entonces la fase no siempre llega a ser del 100% en Marte, por ejemplo, pero bueno, pero casi. Vale, y cuando está ahí, pues sin problemas. Bien, ¿qué pasará con la Tierra si la vemos desde Marte? Bueno, pues como la Tierra es un planeta más interior que Marte, pues ocurrirá algo parecido a lo que nosotros vemos desde aquí con Venus, sin más. ¿Qué pasará con la Tierra vista desde Venus?
pues al ser un planeta que está más fuera, pues aproximadamente pues veremos como se vería, como nosotros vemos a Marte, es decir, que prácticamente sería llena, fase llena. Y luego hay una cosa curiosa que no sé si sabéis, respecto de la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna, o sea, si yo voy a la Luna, yo veo la Tierra en la fase opuesta, en la fase contraria a la que veo la Luna desde la Tierra. Es decir, si está el Sol, está iluminado por aquí, la parte iluminada, y en la Luna la parte iluminada. Entonces yo estoy viendo la Luna llena. Desde aquí estoy viendo la Luna llena. Pero sin embargo, desde la Luna yo tendría delante esto, que sería nueva. Ahí no se vería. Y por ejemplo, cuando la Luna está creciente y se va a mover del cuarto a la Luna llena, yo voy a ver, desde aquí voy a ver la Tierra menguante. Ahora la veo a la mitad, pero a medida que me voy moviendo para acá, voy viendo cada vez más esta zona. O sea, que visto desde la Luna, los astronautas que han ido, y los que vayan, y las astronautas que vayan, pues verán la Tierra de la fase opuesta a la que nosotros estemos viendo la Luna desde aquí. Bueno, y luego desde Mercurio, pues el pobre Mercurio es el único astro de todo el sistema solar donde en su cielo no hay ningún otro astro en fase fina, porque claro, cualquier planeta que tenga satélites, o incluso desde un satélite al ver los otros, pues va a tener fases, o Venus no tiene satélites, pero Mercurio es un planeta interior de Venus, entonces ahí va a haber las fases como nosotros vemos, las de Mercurio y las de la Luna, perdón, o las de Venus. Bien, os voy a poner unas fotos rápidas que hice yo en el año de la pandemia, desde mi ventana mágica, como me la bautizó Cruci. Bueno, el 14 de febrero todavía no estábamos encerrados, ¿no? Pero ya nos habían dicho que con cuidadito. Bien, la posición de la Tierra era así, la Venus así, y se veía Venus un poquito más del creciente. El 24 de marzo ya así. Pues estaba ya prácticamente en cuarto, casi la máxima elongación. Según va pasando el tiempo, según van pasando los meses, 27 del 4, ya se ve más fina. Fijaros en el tamaño y en la fase. El 17 de mayo, ¿nos habían dado fiesta ya? No, hasta 100 días a partir de... Sí, Ahí ya se me ha olvidado, pero... Y yo no. Bueno, entonces, desde la ventana. ¿Hay alguna luego que no la hice desde la ventana, pero la mayoría sí. El 26 del 5. Y fijaros que ya falta poquito para que esté en conjunción inferior. Esta foto no es mía, ¿eh? Esta no es mía. Esta es de un francés, luego le está el nombre. Luego os explico cómo sale. Teóricamente debería ser una fase nueva. Bueno, vamos a dejarlo para el final para darle un poquito de esto. Y luego ya las otras fases, en junio va disminuyendo la fase y disminuyendo el tamaño. Y bueno, pues aquí están todas. El hombre este que hizo esta foto se llama Le Faudex, francés. Bien, y esta fase, esta época, este tiempo en que estamos teniendo a Venus y todavía nos queda casi un mes para poderle observar, os pongo también rápidamente, aquellos son dibujos sin más, o sea que estos no son fotos, os pongo dibujos de cómo ha ido la Tierra y aquí cambia algo. Aquí, cuando está en conjunción inferior, no se ve lo que sacó el francés, se ve otra cosa. Va a pasar el tiempo. Uy. Aquí hay un error, ¿eh? No, perdón, no, ningún error. No hay ningún error.
estaba liado yo porque digo, si ahora ya le toca la conjunción, pero esto es después de la conjunción, hasta enero del 2026. Bien, para visualizar mejor estas historias, y otra vez, disculpad lo pelma que soy, voy a hacer lo mismo, pero fijando la posición de la Tierra. Es decir, la primera es igual, la Tierra ahí abajo y Venus ahí arriba. La segunda posición, la Tierra y Venus, pero las voy a mover hasta que la Tierra quede en un sitio. Entonces, la Tierra la voy a dejar aquí, la voy a dejar fija, y con esa referencia voy a ir viendo cómo me salen. Bueno, rápido, porque si no es un poco rollo. Y están además cogidas las fechas clave y no las que a mí se me han ocurrido o las puedo hacer. Y lo que sí quería insistir es que, bueno, aunque, pues sí, Venus es muy bonito, la fase, mira que no sé qué, el tiempo en que la fase de Venus es bonita, vamos a decir así, es grande y fina, es una fracción pequeña de todas sus posibles posiciones. O sea que ahora hay que aprovechar porque luego ya hay que esperar un buen rato hasta que se vuelva a ver otro. Bien, y ahora vamos a ver por qué esas historias de... ¿Por qué a veces se ve así? ¿Por qué a veces se ve así? Bueno, la imagen que he puesto me parece que era al revés. Esta foto sí la hice yo. Estas tres son fotos reales, son fotos durante la conjunción inferior. Es decir, visto en planta, el Mercurio Venus delante del Sol. Entonces, esto es un tránsito que todos habéis visto, bueno, todos habéis oído hablar por lo menos de él. Si no lo visteis hace unos años ya no lo vais a ver de verdad, porque hasta dentro de muchos años no se va a volver a repetir, pero bueno, pues Venus pasa por delante del Sol y es una gozada pues verle pues ahí cómo se va moviendo. Esto, la foto que os he puesto antes del señor francés, lo que ocurre es que, bueno, si Venus no pasa por delante, sino que está un poquito por arriba, y es problema de que las órbitas, o sea, la órbita no está en el mismo plano que la eclíptica, es decir, puede estar un poquito más arriba, bueno, o un poco más abajo, luego lo vemos. Entonces, si está prácticamente a la misma altura o casi, el tránsito. Si está un poco más arriba, un poco más abajo, pero cerca del Sol, esto estaba, me parece que a 1 grado del Sol, del centro del Sol, o sea, tal que por aquí. La atmósfera de Venus refleja o refracta la luz del Sol. O sea, la luz del Sol, al pasar por la atmósfera de Venus, pues se da esa especie de anillo que pues queda curioso. Yo me acuerdo que la primera vez que oí hablar de esto lo contó Agustín Sánchez La Vega, hace ya muchísimos años, y me dejó alucinado. Digo, ¿cómo puede ser eso? Y no lo he visto porque el año que estuve mirando, justamente esos días estuvo nublado, mala suerte. Y este sí, una foto hecha casi a mediodía, es de mala calidad, pero si está Venus muy abajo, entonces es como si fuera una fase. O sea, esto equivale a aproximadamente 5 o 6 días después de pasar por delante del Sol. Lo que pasa es que en vez de en horizontal, por abajo o por arriba. O sea que eso se puede ver perfectamente y hacer la foto. Esa foto tiene mucha menos calidad que las otras que os he puesto porque es muy antigua y no tenía yo equipo ni tenía nada, o sea, lo hice casi un poquito al azar. Bien, bueno, a la misma escala quedan así, digo, porque igual despista, sin más. Bien, entonces todo depende de lo que se llama la latitud eclíptica de Venus, es decir, está más arriba o más abajo y a cuánto está separado del Sol. Bueno, pasa una cosa curiosa, aunque Venus, o sea, la órbita de Venus está inclinada a 3,4 grados, que no es mucho, sin embargo, desde la Tierra lo podemos ver casi a 9 grados, por arriba y por abajo, y a 9 grados es la imagen esta que os he puesto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Tierra está mucho más cerca que el Sol. Ya siento, esto lo hice, lo escribí, luego iba a borrar no sé qué, pero tenía todo junto. Entonces, se puede calcular por trigonometría sin ningún problema. En Venus, ¿cuánto? Bueno, me salía 8,79 grados.
y además sin tener en cuenta algún pequeño detalle que puede aumentar. Y en Mercurio, que son 7 grados la inclinación de la órbita respecto de la eclíptica, me salía aproximadamente 6 grados, 6,09. Bueno, bien, cuando la conjunción inferior, es decir, eso que hemos citado, ocurre cerca de los nodos, es cuando pasan los tránsitos. Es decir, el nodo es donde las órbitas se cruzan. Es decir, que si Venus está en el nodo en la conjunción inferior, cuando yo le veo enfrente del Sol, entonces quiere decir que le voy a ver a la misma altura. Bien, entonces, estos son los nodos de Mercurio y estos son los nodos de Venus. Y hay una cosa curiosa, porque si miramos en Internet o donde sea, las fechas del tránsito de Mercurio, me acuerdo que la agrupación hizo una observación en Archanda de uno de los tránsitos, sería este, no lo sé, o este. Bueno, pero fijaros que los tránsitos de Mercurio ocurren los primeros días de mayo o los primeros días de noviembre, todos. Y los de Venus en junio, 2 en junio, 2 en diciembre, 2 en junio. ¿Dónde irán los siguientes? Otros 2 en diciembre. Fijaros que solo hay 8 años de diferencia. Este lo vi yo con mis alumnos, de hecho esta foto la hicimos en el Instituto de Sestao. Y joder, este otro teníamos todo preparado, pero mal tiempo desde aquí hasta la Conchinchina y no pudimos verlo. Pero bueno, por lo menos vimos este. El siguiente ya no le vamos a ver. Esto igual paso para atrás, o sea, 5 y 11 Mercurio, 6 y 12 Venus. Efectivamente, mayo y noviembre, 5 y 11 y 6 y 12. Porque si ocurre en otro sitio la conjunción, pues no está más arriba, está más abajo, no hay tránsito. Bien, aquí, para que haya tránsito tiene que estar eso en la línea de los nodos, donde se cruzan las órbitas, y en cualquier otro sitio pues no habrá tránsito. Hay una cosa muy curiosa con Venus. Vamos a ver por qué eso de los 8 años, otro tránsito, y por qué luego tiene que pasar un mogollón de tiempo hasta el siguiente, y además 6 meses después. Vamos a ver, ocurre que la Tierra y Venus están en resonancia 8-13. ¿Eso qué significa? Bueno, la resonancia es un fenómeno relativamente común en el sistema solar y, significa que en este caso, por cada 8 vueltas que da la Tierra, Venus da 13 vueltas. Por ejemplo, hay una resonancia muy curiosa en los satélites de Júpiter. Los 3 primeros, y Europa y Ganímedes, tienen unas resonancias de recopón. Bien, lo que pasa es que esta es una resonancia muy extraña porque normalmente los números suelen ser más pequeños. Bien, imaginaros un corredor en una pista que da 13 vueltas, mientras otro da 8. ¿Cuántas veces le adelantará? Si uno da 13 vueltas y el otro da 8 vueltas, 5. Entonces le adelantará 5 veces. La adelantará 5 veces y lógicamente serán en 5 puntos equidistantes, porque si no cambia la velocidad, no sea que no acelere uno y otro. Entonces vamos a ver. Entonces aquí surgió una cosa esotérica que era el pentágono de Venus, o sea, una cosa que todavía hay gente que lo mezcla como si fuera algo científico, y es una cuestión de resonancia. Vamos a ver. Si la resonancia fuera exacta, 8 años después de un tránsito, siempre habría otro. Porque se juntarían aquí, y aquí, y ahí, y ahí, y ahí. O si el nodo no está aquí, que es lo más probable, no habría nunca tránsitos. Si se juntan aquí, si el nodo está aquí, pues ya se pueden juntar todas las veces que quieran, pero la resonancia no es exacta. No suelen ser exactas las resonancias, siempre suele haber una pequeña diferencia. Entre otras cosas porque muchas de las resonancias, vamos a decir que están todavía en periodo de ajuste. Bien, por eso, la Tierra en realidad no da 13 vueltas, sino un poquito menos de...
no da 8 vueltas, sino un poquito menos de 8. 2 días antes ya la ha cumplido. Entonces, imaginaros que están aquí. Bueno, esto casi paso. Para que se produzca... Bueno, no soy matemático. A ver, las velocidades angulares y los recorridos tienen que ser proporcionales a 13 y a 8. Hay 5 conjunciones, por ese motivo, 13 menos 8. Entonces, la segunda será, o sea, el segundo encuentro a 13 partido por 5 de la vuelta, y el otro será a 8 partido por 5 de la vuelta. Entonces, si desglosamos esto, me sale que, bueno, si alguien quiere luego le puedo pasar ya sé que he dicho así, suena un poquito raro, esto, y entonces lo que ocurre es que la Tierra da una vuelta y 3/5 hasta llegar aquí, y mientras Venus da 2 vueltas y 3/5, y se juntan ahí. Entonces primero estaban aquí, la siguiente conjunción ha sido aquí, la siguiente ¿dónde será? Aquí. O sea, fijaros, 3/5 para allá, 3/5 para allá. ¿La siguiente dónde será? Aquí. ¿La siguiente dónde será? Aquí. ¿Y la siguiente? Pues otra vez arriba. Pero hemos dicho que no son exactas. Entonces, al no ser exactas, lo que ocurre es que se encuentran un poquito más allá. Si el nodo está aquí, y en la primera ha habido tránsito, esta no está muy separada, aquí lo he exagerado un poco, no está muy separada, de tal manera que puede haber otro tránsito. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? 8 años. Por eso lo de los 8 años, ¿vale? Entonces, ¿después de otros 8 años habrá otro tránsito? Pues no, porque la historia va a ocurrir ya fuera del margen. Vamos a ver. Aquí. Y las demás conjunciones se van desplazando para allá, lógicamente, con el pentágono este que he dibujado. Se van desplazando para acá, la siguiente conjunción aquí, con las correspondientes que se van desplazando para acá, y con el tiempo, ¿qué pasa? Que esta de aquí abajo, con el mucho tiempo, llega a este nodo. Más de 100 años. Entonces, por eso hay 2 conjunciones con 8 años de diferencia, y luego, mogollón de años, 100 y pico años y 6 meses, otra conjunción, bueno, realmente otras 2, porque habrá otra aquí, antes del nodo, y otra después del nodo. Bueno. Bien, hemos estado hablando de Venus, voy a hablar un poquito de Mercurio. La observación de Mercurio, evidentemente, es mucho más difícil que la de Venus. Sus elongaciones son mucho más pequeñas y los cálculos, pues, también mucho más complicados, porque tiene la órbita más excéntrica. Esto sería la esfera celeste. El Sol está en el equinoccio de primavera, está situado aquí. Esta es la eclíptica. En el solsticio de verano se va a mover ahí. En el equinoccio de otoño se mueve ahí. En el solsticio de invierno ahí abajo. Y el equinoccio de primavera al norte. Bien, me estoy recalcando estas historias porque, al contrario que en Venus, o sea, Venus tiene un brillo muy grande y le van a afectar muy poco estas historias, luego veremos que algo sí. A Mercurio le afecta mucho el calendario, la estación concretamente. El equinoccio de primavera es la clave, o los momentos próximos para intentar ver Mercurio. Vamos a ver, si yo tengo un horizonte, tengo el ecuador y la eclíptica. El ecuador, la línea del ecuador celeste, la voy a tener respecto del
del horizonte inclinada igual a la colatitud. Es decir, que en el ecuador terrestre, yo tendría el ecuador celeste vertical. En el polo le tendría horizontal. En Bilbao, como tenemos la latitud de 43 grados, en Bilbao tenemos el ecuador a una inclinación de 47 grados, siempre. ¿Vale? Este aquí. Lo que pasa es que la eclíptica, que es donde se mueven los planetas, bueno, más o menos, tiene una cierta inclinación. Entonces, en primavera, en el equinoccio de primavera, fijaros que está hacia arriba respecto al ecuador y a la puesta de sol, está hacia arriba. Mientras que en el otoño, lo pongo en la otra esfera para verlo desde aquí, en el otoño está hacia abajo. Entonces, esto es importante porque como Mercurio, bueno, pues es difícil verlo, le vamos a ver mucho más fácil después de la puesta de sol, a la tarde, porque otra cosa luego sería de madrugada, pero a la tarde, después de la puesta de sol, lo vamos a ver mucho más fácil en primavera, porque con una misma elongación, o sea, la distancia del sol en primavera va a estar muchísimo más alto que en otoño. Bueno, no solamente en primavera, cuando estamos próximos al equinoccio de primavera. Y ahora no es que estemos muy próximos, pero tampoco estamos lejos. O sea que ahora es buena época, dentro de lo que cabe, ¿de acuerdo? O sea, no hay que decir, es que hasta la primavera. No, el asunto es eso, cerca del equinoccio. El sol se irá, bueno, todos se moverán en este sentido, paralelos al ecuador, pero este evidentemente va a aguantar mucho más que este. Es decir, en el otoño, pues para ver Mercurio lo tenemos claro. A la salida del sol, en primavera, o sea, ocurre lo contrario. En primavera la eclíptica está por abajo y en otoño está más alto. Entonces, si yo quiero ver a Mercurio de madrugada, pues es mejor que elija, bueno, por supuesto, tiene que estar colocado adecuadamente, con las elongaciones adecuadas, elongación este o elongación oeste, según me toque, pero ahí. O sea, los madrugadores, buscar en el equinoccio de otoño. Bueno, en los solsticios son posiciones intermedias, no tiene sentido. En el hemisferio sur, bien, ocurre al revés. Bueno, ocurre lo mismo. Lo que pasa es que las buenas también son en la primavera. Al comienzo de la primavera, por la tarde, son las situaciones buenas. Es lo mismo que antes. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las fechas de las estaciones son diferentes. Entonces, si ahora es un buen momento para ver Mercurio en el hemisferio norte por la tarde, será un buen momento para ver Mercurio en el hemisferio sur por la mañana. Bueno, voy a acelerar un poquito porque si no... Luego hay otra historia. Una cosa es la inclinación de la eclíptica, pero otra cosa es la elongación. Bien, la elongación va variando, pero hay unas elongaciones máximas. Justamente como la órbita de Mercurio es muy elíptica, bueno, perdón, no es muy elíptica, es muy excéntrica, o sea, el Sol está lejos del centro, pues ocurre que desde determinados lugares el ángulo de la elongación que se separa del Sol es mucho mayor que desde otros. Entonces, en cada fecha, por ejemplo, he puesto aquí, hoy mismo, si la máxima elongación que puede tener Mercurio, no es que la tenga ahora, la puede tener en cualquier año, sería por la tarde y por la mañana, los 32 y los 19 grados. Bien, y luego aquí había hecho un mapa con todas las posibilidades buenas que había, y hay una cosa curiosa, y es que en este caso, si yo tengo el Sol a la derecha, la elongación
Mercurio estará a la izquierda, la elongación estará aquí. A ver, desde este punto, que ocurre en abril, es cuando puedo tener una elongación máxima, o el 1 de agosto, pero este es por la mañana y este es por la tarde. Y en otros puntos es al revés. Bien, casualidad, Mercurio nos ha agafado, y si decíamos que el mejor momento para verlo es por la tarde en la primavera, justamente en esos momentos es cuando alcanza una elongación pequeña. O sea, la elongación más grande la alcanza cuando es visible en buenas condiciones desde el hemisferio sur. Además hay muchísima diferencia. O sea, no sé si os suena eso de para ver bien a Mercurio hay que ir al sur, tal cual, o sea, pero tal cual. Entonces, vamos a ver, este año tenemos máximas elongaciones, este es por la tarde y este es por la mañana. Entonces, esta es la de ahora. Bueno, la de ahora, la más cercana a la ahora. Entonces, el valor de la elongación son 18. En este caso, el valor son casi 26. Y en este caso, el valor son 23. ¿Cuál será mejor? Pues es mejor la primera. Cuanto menos mejor. No, cuanto más mejor, pero si te pilla en el momento adecuado. O sea, si te pilla cerca del equinoccio de primavera. O sea, lo mejor es el equinoccio de primavera. Eso es más importante que el valor máximo que tenga la elongación. Entonces, por ejemplo, si medimos 45 minutos después de la puesta de sol, aquí en Bilbao, en marzo, el Mercurio estará a 9 grados de altura, mientras que aquí, que teóricamente era mucho mejor la elongación, está mucho más separada, pero la eclíptica está más horizontal. Entonces solo levanta 6 grados y medio. Y con 23 grados, también mucho mejor que esto, pero está más horizontal, te levanta 1 grado. Mientras que en el sur es al revés. Y fijaros la diferencia. O sea, esta de 27 grados, que en nuestro caso sería por la mañana, pero ni la tenemos en cuenta, pues porque la eclíptica también va a estar radiada. Pero ahí tienen 43 grados, 45 minutos después de la puesta de la salida del sol, 18 y 14 grados. Bien, entonces, por si queréis ya rizar el rizo, el mejor sitio y momento para ver Mercurio, os vais al trópico de Capricornio, una madrugada de otoño, o sea, otoño es marzo-abril, y si esos días están próximos a una máxima elongación oeste. Pues esa es la foto que hice yo, no me fui a propósito, eso fue casualidad. Me buscaron un viaje para ver Chile, y desde Atacama, digo, ¿cómo se puede ver eso no puede ser Mercurio? Y se veía en plena noche, pero una cosa terrible. Y es que haciendo las cuentas, yo creo que no ha habido desde entonces en ningún momento en que se haya visto mejor. O sea, pillaron todas las condiciones adecuadas. Bien, paso a esta historia. Esto ya lo he dicho. Bien, y Venus, para acabar ya, aunque su brillo es muy elevado y no hay problema para verlo, sin embargo también le influye el tema de los equinoccios, o sea, el tema del calendario. De la eclíptica, a la tarde está no sé cómo, o está no sé cuál. Fijaros, este es el gráfico del 2024. Esto es la diferencia de tiempo entre la puesta de Sol y la de Venus. Quiere decir que cuanto más alto esté, más aguanta Venus después de la puesta de Sol. O sea, se verá muchísimo mejor. Entonces, ¿cuándo empezó a verse Venus? Teóricamente, yo me acuerdo que en el blog hice una entrada, bueno, ya enseguida vamos a disfrutar de Venus, pero yo iba a hacer las fotos para ponerlo y no pillaba Venus. Yo, ¿cómo no lo voy a pillar? Efectivamente, porque estaba pillando en otoño y apenas levantaba de ahí.
mientras que ahora, como ya estamos en buena época, cerca de la primavera, pues ha alcanzado, ahora prácticamente está, bueno, ya está bajando un poco, pues, mientras que en 2018 pues fue una cosa mucho más normalita, levantó menos, porque no coincide ni una cosa ni otra. Concretamente, aquí conseguí hacer la foto de Venus el 27 de agosto, después de probar un montón de días. En octubre ya estaba ahí, y ahora en enero, pues fijaros dónde está. Es decir, estas, haberlo hecho antes, era de día, y si lo dejas más, ya se te va. Entonces ya, los deberes, aprovechando estos días, pues tenemos una situación fabulosa para ver a Venus, a Mercurio, todo lo que queramos. Hoy mismo, Venus estaba ya todo lo alto, teníamos a Mercurio y a Saturno. Saturno ha estado, pero ya se marcha. Igual habéis oído la alineación planetaria que iba a haber, no sé qué, bueno, pues ya Saturno no se va a poder ver. El día 28, el día 1 de marzo va a ser precioso, porque si sacamos el telescopio vamos a ver la Luna y vamos a ver a Venus igualito que la Luna, muy parecido a la fase, y a Mercurio también con fase, con 60% de iluminación. Al día siguiente la Luna ya estará arriba, pero bueno, será parecido, y ya, bueno, pues ya se marcha en el